El Mundial 2026 está cada vez más cerca y mientras muchos ya preparan las maletas, hay estrellas de primer nivel que viven una pesadilla. No hablamos de promesas, sino de figuras consolidadas en las mejores ligas del mundo que hoy mismo están en serio riesgo de quedarse fuera. Ya ha pasado antes, nombres como Ronaldinho, Riquelme o Leroy Sané fueron borrados de un plumazo en su momento, dejando al mundo en shock. Decisiones técnicas o falta de encaje que hoy amenazan con repetirse. En este video repasamos 5 casos que podrían desatar un auténtico escándalo. Jugadores que están en su mejor momento, pero que por caprichos de sus entrenadores o del destino podrían ver el Mundial desde su casa, porque algunos ya están siendo cuestionados y sobre otros simplemente nadie se explica cómo pueden quedarse fuera. Este nombre va a dividir a todo México. ¿Diego Lainez merece estar en el Mundial 2026? ¿O ya no le alcanza? Con apenas 18 años, fue uno de los rostros elegidos para anunciar que México sería sede del Mundial 2026. La proyección era clara. Diego Lainez debía ser la gran figura de México para este momento. Sin embargo, hoy todo apunta a que se quedará fuera. Vamos a ser claros, la prensa lo infló, llamándolo el Messi mexicano. Y tras un paso gris por Europa, volvió a México para ser campeón con Tigres en 2023. Apenas en diciembre de 2025 volvió a ser clave dando una asistencia en la final de la Liga MX. Aunque es irregular, su velocidad y regate en el 1 contra 1 son perfiles que no abundan en la selección. Lainez es el revulsivo ideal para que el Tri intente superar el famoso quinto partido. Pero el panorama es oscuro. Tras la última convocatoria, la pregunta para Javier Aguirre fue una sola. ¿Por qué no está Lainez? El vasco fue cortante, afirmando que no puede hablar de un solo jugador cuando hay 55 más fuera, aunque aclaró que no ha existido ningún acto de indisciplina. Pero el silencio de Aguirre dice más que sus palabras. Su hermano, Mauro Lainez, fue tajante en redes. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Aseguró que Diego es el mejor extremo de la liga y que su ausencia se debe a intereses mayores. Entre la presión de la prensa, los rumores de una mala relación con el técnico y su poco aporte defensivo, uno de los talentos más prometedores de México podría ver el Mundial desde su casa. Un cierre amargo para quien alguna vez fue la cara del proyecto 2026. Luke Shaw se ha convertido en objeto de meme bajo un dicho popular. No existe mejor lateral en el mundo que él justo antes de una gran cita. Lo más increíble es que esa frase se la ha ganado a pulso cada vez que viste la camiseta de los Tres Leones en un torneo importante. Su nivel es superlativo. Fue pieza clave en la final de la Euro 2020, anotando el único gol de su equipo. Brilló en Qatar 2022 e incluso fue convocado a la Euro 2024 tras 3 meses sin jugar, volviendo a ser importante en las fases decisivas. En todas las ocasiones anteriores, la duda siempre fue su estado físico, el cual solía mermar su rendimiento. Sin embargo, esta temporada ha sido todo lo contrario. Shaw vive uno de los mejores momentos de su carrera a nivel defensivo, con una continuidad envidiable, siendo titular en más de 30 partidos y convirtiéndose en la pieza clave del gran año que está teniendo el Manchester United. Pero aquí es donde entra la gran ironía del fútbol. A pesar de estar en su prime físico con 30 años, parece no tener hueco en la Inglaterra de Thomas Tuchel. En una lista preliminar de 35 jugadores, el técnico decidió no incluirlo. La pregunta es obvia: si ni siquiera es parte de una lista de 35, ¿cómo va a entrar en la definitiva de 26? Es una situación totalmente absurda. Cuando estaba lesionado o fuera de ritmo, su puesto era intocable. Hoy que está sano y en plenitud, se cae del barco. Las vueltas que da este deporte son inexplicables y todo indica que el lateral de las grandes citas verá el Mundial desde su casa, justo cuando más listo estaba para jugarlo. Si hay un jugador que personifica la esencia del mediocampista uruguayo, ese es Lucas Torreira, un futbolista que no necesita medir 1,90 m para ser un gigante en la recuperación. Sin embargo, en el camino hacia 2026, el León Charrúa se ha convertido en el gran sacrificado de la revolución de Marcelo Bielsa. Titular indiscutido y motor del Galatasaray, Torreira lo da todo en la cancha, pero simplemente no es del perfil que el entrenador busca. Ante la insistencia de la prensa, Bielsa fue honesto.
Lo respeto como jugador y respeto su actualidad, pero opté por otros. El técnico agregó que no quiere manosearlo, citándolo si sabe que elegirá a alguien más, justificando que su puesto está cubierto por Valverde y Bentancur. Está claro que ellos son los titulares, pero en un mundial nadie juega todos los minutos. Un perfil de entrega como el de Torreira sería el recambio ideal para aportar equilibrio y garra en momentos críticos. El propio jugador es realista. Hay días que me ilusiono y otros veo la realidad. Si en una lista de 35 no estoy ni preconvocado, es porque no soy del agrado del DT o considera que hay mejores. Es una situación agridulce. Independientemente de su gran rendimiento en Europa, no se ve por dónde Bielsa pueda cambiar de opinión. Todo indica que Uruguay irá a la guerra sin uno de sus soldados más fieles, dejando fuera a un jugador que, por ADN y corazón, se ha ganado con creces el derecho de estar ahí. Si te preguntaban hace 2 años quién sería el lateral derecho de España en este mundial, la respuesta era unánime: Dani Carvajal. Fue un jugador clave en la conquista de la Euro 2024 y uno de los líderes indiscutibles del Real Madrid. Sin embargo, su realidad cambió drásticamente en octubre de 2024, cuando una grave lesión lo alejó de las canchas por más de 8 meses. Vamos a ser claros, tras su regreso, Carvajal no es el mismo jugador eléctrico que brilló en Alemania, pero poco a poco ha recuperado la continuidad en el Real Madrid, demostrando que su jerarquía y liderazgo siguen intactos. En una selección española, donde el lateral derecho parece ser el puesto más débil, con jugadores como Marcos Llorente, que no es lateral natural, o Pedro Porro y sus carencias defensivas, la experiencia de Carvajal debería ser un activo invaluable. Un perfil con su veteranía, incluso como recambio desde el banquillo, aportaría un equilibrio que hoy le falta a la Roja. Pero a falta de menos de 2 meses para la cita mundialista, el panorama es desolador para el madrileño. Desde septiembre, al no ser incluido en las convocatorias, todo indica que Luis de la Fuente ha decidido pasar página definitivamente. Resulta irónico y doloroso. Quien fue vital para que España volviera a lo más alto de Europa hace apenas 2 años, hoy parece no tener sitio en el barco. El fútbol no tiene memoria y uno de los mejores laterales de la historia de España está a punto de quedarse fuera del que sería su último gran baile. ¿Cómo un jugador puede ser titular indiscutido en el Real Madrid, estar en pleno prime y ser considerado uno de los mejores del mundo y aún así estar en serio riesgo de perderse el Mundial? Ese es el caso de Trent Alexander-Arnold. En la última prelista de Inglaterra, incluso con Reece James lesionado, Trent ni siquiera formó parte de un grupo de 35 jugadores. Las críticas a Tuchel han llovido. El técnico afirma que busca un lateral más balanceado, pero los números de Trent cuentan otra historia. Estamos hablando del líder de asistencias histórico para un defensa en la Premier League, con 60 pases de gol con apenas 26 años. Su golpeo a pelota parada es una bendición. Es una auténtica máquina de meter goles de falta y poner centros precisos que siempre terminan en la red. Vamos a ser claros, Trent puede tener carencias defensivas, pero lo compensa con una capacidad de pase y una visión de juego como pocos laterales en la historia de este deporte. Esa facultad para romper líneas no la tiene nadie más en el mundo, por eso fue el motor del Liverpool de Klopp y por eso el Real Madrid apostó por él. Simplemente no se entiende cómo un talento de este calibre no tiene sitio en la Inglaterra de Tuchel. Es el mayor enigma de esta lista. El mejor lateral ofensivo de su generación podría ver el Mundial por televisión porque su estilo no encaja en una libreta táctica. Si Inglaterra falla, esta será la decisión que perseguirá a Tuchel por el resto de su vida. Al final, el fútbol siempre nos recuerda que el talento no lo es todo. A veces, estar en el lugar equivocado con el sistema táctico equivocado es suficiente para borrar una carrera brillante de la historia de los mundiales. Ya vimos lo que pasó en el pasado con figuras que parecían intocables y todo indica que este 2026 no será la excepción. Las listas definitivas están a la vuelta de la esquina y la presión sobre los seleccionadores es total. ¿Se mantendrán firmes en sus ideas o terminarán cediendo ante el peso de la lógica y el rendimiento actual?
Solo el tiempo dirá si estas ausencias fueron decisiones valientes o errores históricos que les costarán el puesto. Pero ahora quiero escucharlos a ustedes. De estos 5 nombres, ¿quién creen que es la ausencia más injusta? ¿Hay algún otro jugador que esté en su prime y se esté quedando fuera que no mencionamos en este video?